El sol de Venezuela nace desde la fachada atlántica de nuestro Esequibo. Saludar a todas y todos, a los que diariamente se activan por la señal de nuestra televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a nuestros oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, tropa listada, que están activos 24 horas, 365 días del año, y apegados a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Saludar igualmente a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. En este 2024 no es poca cosa hoy remontar. Continuamos con 932 medidas coercitivas unilaterales, 7 órdenes ejecutivas, un complejo aspecto que la Venezuela de hoy, a pesar de todas estas amenazas y guerras no convencionales, está afrontando oportunamente. Hoy tenemos a un invitado de lujo, el profesor con estudios postdoctorales en Inglaterra, fue vicerrector de la Universidad Central de Venezuela, rector de la Universidad Simón Bolívar, es hoy uno de los profesores dentro de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que lleva enfoques estratégicos en lo que hoy es la episteme, lo que es hoy el paradigma de la seguridad estratégica que está en nuestra Constitución. Profesor Manuel Mariña, bienvenido, doctor. Quiero agradecerle que se haya tomado de verdad un momento para un compartir, porque está gravitando complejidades hoy en este mundo multicéntrico y multipolaridad. La unipolaridad como que aún no quiere dar esa visión. Hoy tenemos varias cápsulas porque sé que usted está trabajando temas. Nuestro profesor Manuel Mariña tiene conferencias virtuales. Yo le pedí permiso y opté por presentar uno de estos materiales porque queríamos saber cómo está el estado profundo de hoy. Un estado que el grupo Los 77 se reúne por allá en Italia. Hay muchas cosas hoy que están pasando y la Unión Europea sigue también queriendo tener injerencismo aquí. Allá hablaban, allá, en esa Italia que está en los grupos del 77 y fueron invitados otros países, entre ellos está Milei, pues imagínense la joya que estaba ahí, una joya de esta América que el pueblo lo eligió, pues bueno, allá ellos. Pero son esas cosas. Entonces yo quería permitirme, primero que salude a nuestra audiencia y también, profesor, ver si podemos arrancar con una cápsula de las que tenemos por ahí. Bienvenido, profesor. Ya pues lo están llamando, miren, están ahí, pero queríamos que usted salude a nuestra audiencia para arrancar con una de esas cápsulas que tenemos, que usted oportunamente en nuestra historia multicéntrica y multipolar ha dado. Bueno, Constantino, un saludo a toda la audiencia de Constantino en este programa. Sí, el estado profundo es un tema que hay que tomarlo, y más en este momento de situaciones de alta gravedad para la paz mundial. De manera que, cómo no, vamos a tocar el tema del estado profundo, incluso desde sus inicios, su desarrollo e incluso una propuesta de cómo enfrentarlo. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver esa cápsula que tenemos por ahí, profesor. En realidad, el estado profundo no es sino un gobierno dentro del gobierno, una suerte de un grupo de gran poder en lo financiero, en lo económico, capaz de mediar las decisiones que toman los presidentes que conforman eso que llamamos el mundo occidental fundamentalmente. Si nos preguntamos quiénes integran ese grupo, en mi opinión creo que la mejor definición es la que pudiéramos dar cuando nos referimos al Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos. Ese es un grupo en donde participan la florinata del capitalismo, las 500 grandes empresas que señala la revista Fortune anualmente, están ahí, los principales bancos del mundo, los gobernantes de las naciones europeas, de Estados Unidos, etcétera. Es decir, son en total cerca de 3.600 personas ubicados en las posiciones de mayor prestigio y poder en el mundo, en todos los continentes. Pero Fíjese, no son ellos. Fíjese, ¿qué podemos decir de todo esto, profesor? Arrancando así, fíjese, casi 4.000 personas son las que manejan este tipo de poder. Sí, es un grupo conformado por la florinata del poder mundial desde el punto de vista financiero, cultural, socioeconómico.
pero es un grupito mucho más reducido, un petit comité quien toma las decisiones, ¿no? Y donde están las figuras ya conocidas que dominan la escena de la producción y de la economía mundial y de la finanza, ¿no? Pero en realidad el Estado profundo tiene sus inicios hace ya más de 200 años. Todo comenzó cuando en la calle de la Judería, en Frankfurt, un caballero llamado Meyer Amschel Rothschild dijo: denme el control del dinero de una nación y no me importa que haga las leyes. Esto es una frase lapidaria, patética, que desde ahí comenzó a establecer un proceso de dominación del sistema monetario del planeta, comenzando por la dominación de los bancos centrales de Europa y después pasando a América para dominar el Banco de la Reserva Federal. Esto supuso que el desarrollo de esa estrategia de Meyer Amschel Rothschild, el gran artífice de lo que es la creación del Estado profundo, estableció una dinámica de carácter familiar y de carácter organizacional para apoderarse de la mayoría de los bancos centrales del mundo. Y fue muy exitoso. De manera que a partir de ahí cualquiera que intentara hacer un movimiento de carácter revolucionario capaz de cambiar la situación y capaz de cambiar los lineamientos del poder que comenzó a establecerse en esa fecha, estamos hablando de 1694, incluso cuando se creó el Banco de Inglaterra, y posteriormente, después de la guerra entre Inglaterra y Francia, se creó la llamada la City, que es hoy en día el epicentro del poder financiero del planeta. A partir de ahí, movimiento revolucionario que obviamente sería colapsado, sería tomado y destruido y apartado y eliminado por parte de una fuerza que ya tenía 200 años. Incluso cuando Carlos Marx escribe El Capital, cuando Carlos Marx participa en lo que es la propuesta del desarrollo de una sociedad como es el caso de lo ocurrido en París, con la Comuna de París, que era el primer intento de la creación de un gobierno socialista, Meyer Amschel Rothschild tenía ya una carrera de más de 200 años. O sea que cuando Carlos Marx asume la escena para enfrentar al capitalismo, ya el capitalismo, vale decir, el Estado profundo, ya tenía tomada la escena. Y cualquiera que intentara desplazar esa escena era más bien enfrentado y eliminado. Entonces todos los movimientos que se dieron a partir de 1871 con la Comuna de París, después todo lo que significó la idea de Carlos Marx de que Inglaterra, en virtud del desarrollo de la lucha de clases, sería el primer país socialista, lo que ocurrió en Alemania también, que había un movimiento obrero fuerte, y entonces, de acuerdo a la teoría marxista, la lucha de clases llegaba un momento en que entraba en una dinámica de crisis que generaba un nuevo modo de producción. Todo eso ha fracasado. Y los gobiernos que desde esa época hasta nuestros días han intentado manejarse dentro del esquema socialista se mantienen en estado latente, precisamente porque hay un poder muy grande que está alerta y dispuesto a enfrentar cualquier intento, incluso intentos que no van a un nivel profundo, sino simplemente a un nivel de promover un esquema de libertad y un esquema de manejo de los recursos en función del desarrollo de la clase social y de los trabajadores, pudiera tener éxito. De manera que el Estado profundo es una realidad que está presente desde más de 250 años y obviamente habría que tomar muy en cuenta cómo ha logrado dominar toda la escena económica y financiera del planeta y cómo en nuestros días está conformada por ese grupo tan grande de 3.600 personas en el Council of Foreign Relations, que en realidad ostentan posiciones de alta influencia en sus respectivos países. Puede ser Estados Unidos, puede ser en Europa, en cualquier país europeo, puede ser en Asia, en Japón, etc., ¿no? Y por supuesto es un Estado profundo que hoy está en una situación desesperada en términos de poder mantener esa conducta de dominio del poder mundial. Fíjense, ahí tenemos otra cápsula que va concatenado, que usted mismo dio esta ponencia, ya que le agradezco que nos haya pasado ese material valioso. Vamos a ver esa cápsula, profesor. Con seis personas que a través de los últimos 20 años ya no tienen existencia, han perecido, pero sin embargo dejaron una huella muy fuerte en el plano ideológico, en el plano de sus seguidores, que hoy en día continúan. Me refiero a 6 personajes que bien pudieran formar parte del coro
los jinetes del apocalipsis. Ahí estarían personajes como Bill Gates, y todos sabemos la opinión de Bill Gates en relación al problema poblacional. Él junto con Ted Turner, el fundador de CNN, y Henry Kissinger participaron en un proyecto que se llama Proyecto Henry Kissinger, que es un proyecto en donde se establecieron las pautas, un proyecto secreto incluso, para el control de la población mundial. Posteriormente, esto fue en 1974, posteriormente fue dado a la luz el contenido del proyecto, donde aparecían estos nombres, y el contenido de ese proyecto se orientaba o se orienta a lo que es el control de la natalidad. El planteamiento como el de Ted Turner, que decía que había que bajar la población a 2.000, a 3.000 millones de habitantes y obligar a la población a tener apenas un solo hijo durante los próximos 100 años. Hablaba cosas así, pues absolutamente increíbles. También está, por supuesto, Christine Lagarde, la actual presidenta del Banco Europeo, que dice que la economía no se puede sostener con la cantidad de ancianos que existen, como que si ella fuera una señorita de 20 años, ¿no? Y por supuesto está Brzezinski, que es también otro de los participantes en ese proyecto Kissinger. Y estaría también George Soros. George Soros es conocido como el gran estratega de las revoluciones de color. Y desde luego es otro de los que participa de este grupo. Bueno, volvemos otra vez, profesor, fíjese. Nos adelantamos porque yo quiero poner otro video que teníamos ahí sobre lo que es estos temas que son estratégicos que hablamos. ¿Lo tenemos por ahí, Gaucho, el otro? Entonces fíjese, bueno, vamos a explicar este tema que tiene que ver con estos 6 personajes mundiales. Sí, bueno, fíjate que eso que ustedes acaban de ver es un análisis en donde se toca un tema crucial desde el punto de vista del destino de la humanidad, que es el problema del crecimiento poblacional. Este es un grupo que además de tener poder desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, tiene poder desde el punto de vista del diagnóstico, del pensamiento, del uso de los mejores pensadores del planeta para establecer pronósticos en términos del futuro. Y desde luego entonces por esa vía señalan o están señalando y han estado señalando la necesidad de que el mundo no es capaz de sostener un crecimiento poblacional para que dentro de 30 años pueda seguir manteniendo la calidad de vida de los sectores que hasta ahora han disfrutado de la bonanza, de la riqueza del planeta y que ven en peligro esa bonanza en virtud del crecimiento poblacional. Entonces no hay duda de que ellos plantean algo que tiene cierta lógica. Dice, no puede la población del mundo seguir creciendo a estos niveles, porque llegará un momento en que no habrá posibilidad de sobrevivencia en el planeta de lo que es de que son los seres humanos. Entonces se plantea la necesidad de buscar un mecanismo de reducción. Un mecanismo de reducción que reduzca, valga la redundancia, que reduzca el consumo, que reduzca todo lo que significa el impacto de ese crecimiento poblacional. Y hablan entonces de que el mundo, que hoy está en más de los 7.000 billones de habitantes, debe tener por lo menos una reducción en el orden de los 2.000 billones de habitantes. Bueno, algo más. La gran pregunta es cómo hacerlo. Eso vincula esa tendencia, esa propuesta perversa a la idea de la guerra, porque solo mediante una guerra de gran escala y de nivel mundial es lo que pudiera lograr ese nivel de reducción. Entonces hay ese planteamiento que entonces lo mezclan y lo han estado mezclando con una propuesta de carácter mesiánica, que justamente se pone en la línea del sionismo, se pone en la línea de lo que son las conductas que hoy en día uno considera o pudiera considerar como inexplicables, como es por ejemplo la masacre que se está llevando a cabo por parte de Israel contra la Franja de Gaza, y como es la insistencia de presionar a Rusia y valiéndose de la situación con Ucrania para promover una tercera guerra mundial. Uno se pregunta, bueno, pero esto es una locura. Es locura por parte de lo que hace Israel y es locura por parte de los que están fomentando la propuesta de la guerra, que incluso en estos momentos cuando vemos con Putin señala una alternativa para la paz en una forma inmediata, sin embargo le dicen no podemos aceptar esa alternativa para la paz, tenemos que seguir dándole armas, tenemos que seguir soportando a Ucrania para debilitar
entre comillas, dicen ellos, a Rusia. Por supuesto que detrás de esto lo que está es una escalada que lleve a una guerra global. Y la guerra global sería la explicación de la búsqueda de la reducción masiva de la población en el planeta. Porque ellos tendrían que establecer un mecanismo de resguardo de su gente, de sus grupos, no solamente de sus 3.600 miembros, sino de la población, de la élite poblacional, UAS, blancos, que han estado siempre a la cabeza de estos proyectos, en condiciones de que pudieran sobrevivir ante una suerte de guerra global. Entonces, eso hay que pensarlo. Hay que pensar por qué tan descabellada la guerra, la idea de empujar la guerra global, que no beneficia a nadie, sino a un sector que se prepare para ella, que puede ser este sector, que domina el poder mundial, y la insistencia de Israel, en una forma descarada, vil, perversa, de matar seres humanos, en la forma más increíble, que tiene atónita a la población mundial, en donde tirios y troyanos están en contra de Israel. Israel tendrá entonces que ver cómo se va a lavar la cara en el futuro, porque ya dejó de ser un país guiado y conducido por gente que esté de acuerdo a convivir con los demás, y no que pretenda con un supremacismo acabar con una parte de la población porque consideran que no son humanos, en este caso los palestinos. De manera, Constantino, de que ahí está el planteamiento central cuando se habla de un proceso de reducción de la población del planeta, y lo hacen precisamente quienes tienen el dominio o tienen en sus manos la posibilidad de llevar al mundo a una catástrofe nuclear. Fíjese, todo esto va concatenado hoy, apreciado profesor, con lo que es ese estado profundo, porque vamos a continuar en el próximo segmento con todo este estudio permanente, ¿no?, de lo que hacen hoy las grandes corporaciones, porque ahí tenemos otros materiales que van a ir concatenados con todo esto, apreciado profesor. Vamos a irnos a una pausa, ahí debe estar ya el reporte vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, vamos a ver si lo tenemos por ahí, nos vamos a una pausa, pero rapidito, y volvemos en tu programa Referente Informativo. Bueno, volvemos en esta fórmula, profesor, agradecido, estamos hablando de todos estos temas y hay mucho material, hay demasiadas cosas que uno tiene que ir construyendo. Por ahí usted tiene otro video que nos dio esa visión de ir estudiando el estado profundo. Vamos a verlo, vamos a enfocarlo para verlo. 6 grupos o 6 personas que a través de los últimos 20 años, ya uno no están, ya no tienen existencia, han perecido, pero sin embargo dejaron una huella muy fuerte en el plano ideológico, en el plano de sus seguidores, que hoy en día continúan. Me refiero a 6 personajes que bien pudieran formar parte del coro de los jinetes del apocalipsis. Ahí estarían personajes como Bill Gates, y todos sabemos la opinión de Bill Gates en relación al problema poblacional. Él junto con Ted Turner, el fundador de CNN, y Henry Kissinger, participaron en un proyecto que se llama Proyecto Henry Kissinger, que es un proyecto en donde se establecieron las pautas, un proyecto secreto incluso, para el control de la población mundial. Posteriormente, esto fue en 1974, posteriormente fue dado a la luz el contenido del proyecto, donde aparecían estos nombres, y el contenido de ese proyecto se orientaba o se orienta a lo que es el control de la natalidad. El planteamiento como el de Ted Turner, que decía que había que bajar la población a 2.000, a 3.000 millones de habitantes, y
y obligar a la población a tener apenas un solo hijo durante los próximos 100 años. Hablaba cosas así, pues, absolutamente increíbles. También está, por supuesto, Christine Lagarde, la actual presidenta del Banco Europeo, que dice que la economía no se puede sostener con la cantidad de ancianos que existen, como que si ella fuera una señorita de 20 años, ¿no? Y por supuesto está Brzezinski, que es también otro de los participantes en ese proyecto Kissinger. Y estaría también George Soros. George Soros es conocido como el gran estratega de las revoluciones de color. Y desde luego es otro de los que participa de este grupo. Fíjate, cuando uno ve todo esto, quisimos repetir este video, profesor, porque son esos 6 jinetes del apocalipsis, que no es casual todo esto, profesor. Entonces, cuando uno ve, no sé si tenemos el otro, para que como estábamos culminando el segmento anterior, vamos a ver este que tenemos ahorita aquí, que va concatenado con ese anterior. Gracias aquí al Control Master. Nosotros vamos a mencionar un grupo de operadores que están detrás de ellos, no sin antes señalar que dentro de esos grupos existen megaestructuras transnacionales. Por ejemplo, en el mundo existen 43.000 corporaciones transnacionales. De esas 147 son las más grandes. Y de esas 147 hay escasamente unas 7 megaestructuras con cerca de 300 super o mega millonarios, que son quienes deciden el destino del movimiento financiero del planeta, del movimiento económico del planeta. Para ponerles un ejemplo, hay una empresa financiera que opera a nivel mundial, que se llama la Vanguard Group. Esa Vanguard Group tiene un capital de 3 trillones de dólares. Y es nada más y nada menos que la propietaria de las grandes corporaciones internacionales, como es por ejemplo Coca-Cola, Monsanto, General Electric, General Motors, Boeing, Hewlett Packard, Intel, la misma Procter & Gamble, Time Turner, ABC, por ejemplo, la ExxonMobil, etcétera. Las controla en su totalidad. Y utiliza una empresa para controlar a estas empresas, que a su vez es controlada por Vanguard Group, de manera que mantiene el poder absolutamente imposible de penetrar. Fíjate, esto es importante, esta clase, esta conferencia que usted dio, profesor, porque estamos hablando de la ExxonMobil, la Intel. Imaginémonos ahorita, con todo el respeto, por eso fue que repetimos el video que dimos en el segmento anterior con este. Si estas 6 personas, uno ya está fallecido, este señor de Kissinger fue el que impuso el modelo dólar, pues. Si ese estado profundo es el que quiere implosionar al mundo, y tenemos el problema con Guyana, nada más y nada menos, pues, la ExxonMobil, tienen un sinfín de empresas que esas empresas, esas grandes corporaciones quieren dominar al mundo, profesor. Sí, mira, se ve clarito, incluso con ese último video que tú presentaste. Somos los dueños de la economía del planeta, somos los dueños del sistema financiero del planeta, desde hace ya más de 200 años. Entonces, planteamos la necesidad de la reducción de la población por cuanto va en contraposición o contracarrera con lo que significa la sobrevivencia de la especie humana en el planeta. Entonces, si somos los dueños de la producción y vemos la cantidad de corporaciones que se mueven en el mundo, somos los dueños de un esquema capitalista que está basado en el consumo. El consumo es lo que define el accionar de la economía capitalista. Si se paraliza el consumo, bueno, inmediatamente se paraliza el proceso de desarrollo de la propuesta capitalista. Entonces, vamos nosotros que somos los dueños de la producción a reducir la producción. Vamos entonces a ir en contra del consumismo. Imposible, ¿no? Ahora, si analizamos el futuro, que es nuestro negocio analizar el futuro, o es nuestra propuesta, y es la razón por la cual decimos que hay que reducir la población en el planeta. Decimos que la inteligencia artificial es un peligro para la humanidad. Puede ser un peligro para la humanidad, un instrumento que sirve para apoyar la investigación de cualquier ciudadano, para desarrollar incluso la conciencia del individuo que pueda tener acceso al conocimiento. Ahí viene la otra parte, y es que el planteamiento del desarrollo de la inteligencia artificial dentro del plano de la cibernética aplicado a las organizaciones, no hay duda
que está planteando un futuro con unas características muy especiales, en donde en los próximos 10 años 600 millones de trabajadores van a ser puestos en la calle. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es eso? ¿Por qué si la inteligencia artificial es capaz de incrementar la producción a través de un mecanismo en donde la propia forma de producir no requiere de un trabajo de 8 horas al día? ¿Por qué no ponen a los trabajadores a moverse con el mismo salario, pero en lugar de 8 horas, 4 horas, y las otras 4 horas las utilicen para su propio desarrollo desde el plano emocional, desde el plano del estudio, del deporte, del arte, etcétera? Por supuesto, si yo soy el dueño de la empresa y mi negocio es incrementar permanentemente las acciones, el pago a los accionistas de la empresa, incrementar el precio de las acciones, ese tipo de decisión yo no lo voy a tomar. Entonces, obviamente, vamos de frente a un proceso en donde la crisis se va a presentar. Entonces, nosotros decimos, bueno, la única forma de acabarla es con una guerra, y con una guerra nosotros bajamos entonces el nivel de presión que tiene la población, una guerra en donde quienes van a morir van a ser la mayoría africanos, latinoamericanos y asiáticos, van a morir los viejitos, van a morir aquellos que no consumen. Entonces, si no consumen no nos interesa. Entonces, que se queden los que sí consumen. Entonces nosotros podemos seguir disfrutando de una realidad como la que tuvimos nosotros durante toda la década del 60 y del 70 y del 80 y del 90 después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no esclarece esto el panorama de lo que ellos plantean cuando hablan de la reducción de la población en el planeta. Por supuesto que lo plantean. Entonces la gran interrogante es, bueno, ¿qué hacer frente a esta amenaza? Porque parece que es un tren que está avanzando y que no lo para nadie. ¿Por qué nadie para a Netanyahu? ¿Por qué nadie para la idea de que Estados Unidos y la oligarquía europea sigan apoyando la guerra en Ucrania, cuando saben que Ucrania no va a ganar esa guerra? ¿Qué es lo que plantean? Lo que plantean entonces es la necesidad de que se escale la guerra en condiciones de que vayamos a una confrontación más grande y que eso genere entonces la reducción de la población por la vía de la guerra global. Entonces, esto desde luego debe ser analizado desde el punto de vista de qué hacer. ¿Qué hacer para poder lograr cambiar el destino o ese destino marcado por quienes desean reducir la población del planeta? Porque desean continuar con el poder enfrentando todo aquello que desde luego en este momento afecta la sobrevivencia de la especie humana en el planeta, por aquello de la contaminación, por aquello del consumo exagerado, y que desde luego es algo que no se va a parar, ni ellos están dispuestos a pararlo, porque es la esencia del funcionamiento del capitalismo. Entonces, tocamos el tema de qué hacer y quién lo puede hacer. Constantino, ese sería el siguiente tema. Es importantísimo esto, ¿no? Esas grandes corporaciones, la Exxon, pues hay que repetirlo. He repetido la Exxon, la Intel, todo ese tipo de grandes corporaciones. ¿Será casual que estuvieran aquí en la región? ¿Será casual hoy que cuando hablamos, que tú participaste el 3 de diciembre por la defensa de nuestra Guayana Esequiba y se creó el Estado Guayana Esequiba, y ahorita tenemos todavía presiones que nosotros no le hacemos caso? Hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana activa en toda nuestra fachada atlántica y en nuestro estado de la Guayana Esequiba. Estas no son casualidades, amiga, amigo, y por ahí hay gente que está de candidato, con una señora atrás, que lo que menos hablan es la soberanía de Venezuela. Los retos si me están viendo, pues. Porque cuando vimos el 3 de diciembre, se escondieron, estaban todos escondidos. Y también hay candidatos actuales de la oposición que estaban activos llamando a la participación por la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Pero vamos a ver, profesor, una cápsula que tenemos ahí, porque yo creo que es importante culminar esa idea y que sea usted mismo en esa cápsula que nos dio esa visión para que nos la explique, por favor. Duda de que estamos hablando de que se pueden sacar conclusiones, sin que definitivamente uno pueda establecer que específicamente son ellos los culpables. Lo que sí podemos decir que son operadores de muy alto nivel. Henry Kissinger, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, Ted Turner, Christine Lagarde, que todos pertenecen a una suerte de cofradía judeo-masónica
que desde hace años está auspiciando un proceso de cambio hacia un nuevo orden mundial, y un nuevo orden que por supuesto estaría sustentado por la fuerza de las armas, y en donde los dirigentes de ese nuevo orden serían los grupos muchas veces identificados como los iluminados de Estados Unidos. Y este grupo justamente pudiera estar detrás del uso de un virus como el que en este momento azota al mundo, para lograr reducir la población, o para lograr establecer un mecanismo que lleve al caos profundo de la realidad mundial, en condiciones de que se puedan producir los elementos necesarios para arribar a un nuevo orden mundial. Fíjese, profesor, ¿por qué yo quería de verdad llegar aquí, ¿no? En este segmento, ¿no? Los republicanos y los demócratas están metidos en esos grupos. Es decir, el que venga de ellos electo tiene que alinearse ahí con ellos. Dígame usted. Por supuesto. Detrás de todos los presidentes de lo que se llama el mundo occidental y también parte del mundo no occidental está el Estado profundo. De manera que el que crea que el presidente de Estados Unidos sea demócrata o republicano es el que decide a motus propio el destino de la humanidad, está equivocado. El destino ya está decidido y a ellos no les queda sino cumplir las exigencias de quienes lo han decidido, de quienes han planificado qué es lo que hay que hacer. Y a su vez eso se irradia a toda Europa. Los gobiernos europeos deciden lo que el Estado profundo les dice que tienen que hacer, desde, por supuesto, su papá, que no es otro que el gobierno de los Estados Unidos. De manera que es una estructura imbatible. Estamos frente a una estructura imbatible. Entonces la pregunta es, bueno, y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Quién puede enfrentar este inmenso poder? Y aquí entra entonces una propuesta que está surgiendo en términos de un nuevo orden económico y social, una propuesta que está aglutinando países como Rusia, como China, como Irán, como Sudáfrica, como la India, y ahora con la incorporación de Venezuela, con la incorporación de Filipinas, con la incorporación de 20 países más, es un gigantesco grupo de países que no están dentro de la órbita del dominio de eso que llamamos el Estado profundo. Entonces, desde luego, eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿y tendrán la suficiente fuerza para enfrentar ese poder tan grande? Un poder que incluso convive en esos países. Aquí viene una alternativa, y es la alternativa que vamos en este momento a tratar, que es ¿qué papel juega China y Rusia dentro de la factibilidad de cambiar el curso de la destrucción del mundo? Cambiar el curso de esa suerte de guerra anunciada. Bueno, yo creo que China no solamente es un peligro para Estados Unidos en términos de que es un poder económico, y es un poder económico que tiende a desplazar el poder económico de Estados Unidos, es un poder industrial. Yo creo que lo que está en el fondo es que China es la esperanza. China es la esperanza para establecer lo que desde 1871 se ha tratado por diversas formas y en diversos países de desarrollar o de crear, que son revoluciones orientadas a la propuesta socialista, que como hemos dicho han fracasado desde 1871. ¿Y qué tiene China como para decir que China pudiera arribar a demostrarle al mundo de que sí es factible el socialismo? ¿Es que acaso China es un país socialista? Bueno, esto hay que analizarlo. Y esto hay que analizarlo porque, en mi opinión, China va a cocinar en su propia salsa al capitalismo. Y para cocinarlo en su propia salsa lo ha invitado a su propio territorio. Es algo así como, yo te invito a mi casa a que comas y que vivas en mi casa, pero después yo soy el que te voy a comer a ti. Y yo creo que eso exactamente es lo que pudiera ocurrir. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque China es un país que ha logrado establecer no solamente un desarrollo inmenso y espectacular en los últimos 20 años, sino que ha logrado establecer la idea, una idea sostenida por el propio Carlos Marx y sostenida por Federico Engels, de que en efecto no hay por qué pensar que cuando un país se plantea el paso del capitalismo al socialismo, con la idea de posteriormente pasar del socialismo al comunismo, debe temerle al capitalismo. Entonces, hay un libro muy bueno de Carlos Marx que se llama La crítica al programa de Gotha, donde establece el propio Carlos Marx de que el capitalismo
es la fase anterior al socialismo y el socialismo es la fase anterior al comunismo. Pero el comunismo se basa, el desarrollo del socialismo se basa en el propio desarrollo del capitalismo, o sea, usa el capitalismo en términos de que ese capitalismo pueda estar en condiciones de ser controlado por un partido fuerte y pueda estar controlado en función de que el beneficio generado por la producción capitalista esté a favor de la economía, esté a favor de la política y no a favor de la economía. Y esto es clave, y esto es lo que está ocurriendo en China. Entonces China tiene un partido comunista perfectamente consolidado. Además de eso tiene a un nuevo timonel que se llama Xi Jinping. Un timonel que por ley ahora puede estar toda su vida mandando en China. O sea que es un nuevo Mao Zedong. Y un timonel dispuesto a llevar a China donde le permita cocinar al capitalismo bajo sus propias reglas. Entonces, China ha logrado desarrollar lo que se llama un socialismo de mercado. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que podemos decir que China es socialista cuando en China están todas las empresas del mundo, todas las grandes corporaciones que le chupan la sangre a los países están metidos en China? ¿Cómo es que cualquier ciudadano puede amasar fortunas en China? ¿Cómo es que en China existen 3.000 empresas en manos privadas? Por supuesto, son empresas de una tecnología liviana. Porque hay, además de eso, 9.000 grandes corporaciones, todas controladas por el Estado. Toda la industria básica y toda la propiedad de los recursos de la nación están en manos del gobierno chino. Entonces una pregunta, ¿y cómo es eso? Bueno, la respuesta a todo esto es que China maneja un proceso de desarrollo en el plano del socialismo regulado por el Estado. Y ahí entra entonces cibernética y entra inteligencia artificial, porque eso es la base de la regulación. Y esa va a ser el futuro del dominio chino sobre una economía que va a llevar a China de una propuesta socialista a la propuesta comunista y va a ser la gran sorpresa para el mundo. Fíjate, profesor, esto es importantísimo cómo está quedando este programa. Quiero agradecerle, de verdad, apreciado profesor Mariña. Yo sé que lo tienen ahí con los teléfonos ahí activos, pero mire, escúcheme bien, mire, porque en el próximo segmento vamos a tocar unos temas estratégicos. El grupo de los 7, pero están invitando un poco gente, inclusive con todo el respeto, yo soy católico y no lo oculto, ¿no? Usted habló de la inteligencia artificial y ya el sumo pontífice habló algo de eso, pero cuando volvamos, porque pareciera que ese estado profundo le tiene miedo, como usted lo dijo, y bien fundamentado a China y a Rusia, y por supuesto en esta región a nosotros, con toda la humildad del caso. ¿Por qué? Por energía, pero que sea, porque fíjese, yo me he caracterizado ahora por buscar información, gracias, y ahí le ponemos cortesía a YouTube para no tener problemas. Decía YouTube, porque es importante hoy ver lo que ocurre en este mundo multicéntrico y multipolar, y no podía faltar que usted nos acompañara. Tenía tiempo que no venía para acá, profesor. Quiero agradecerle ese acompañamiento. Usted está dando ahorita videoconferencias, ese es el centro de estudio donde usted estaba dando esa conferencia, profesor. Sí, de desarrollo integral. Centro de estudio de desarrollo integral. Y vamos a estar muy al tanto. ¿Es una universidad? Una universidad. Bueno, fue de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que usted es parte, profesor titular, pero son todos estos temas que hoy estamos buscando, el por qué. Nosotros tenemos 932 medidas coercitivas unilaterales, 7 órdenes ejecutivas. ¿Por qué nuestro oro todavía está en Inglaterra? ¿Ah? Bloqueado. Ahí están, esas son esas grandes corporaciones, esas grandes familias, como lo está explicando el profesor. ¿Por qué tenemos todavía sisgo? Y el por qué también aquí tenemos un candidato metido por ellos, pues. ¿Ah? Y todavía se están quejando. ¿Ah? Imaginémonos esto. Entonces, esas son las grandes fórmulas de hacer comunicación hoy no convencional, porque nosotros no nos parecemos a nadie, ni quiero parecerme a nadie, porque estamos apoyando a un gobierno hoy y a un pueblo que está combatiendo las 932 medidas coercitivas unilaterales, 7 órdenes ejecutivas, y estamos gravitando hoy en dos grandes conflictos mundiales, como es la operación oportuna de Rusia contra la OTAN, como también, aquí estamos, el genocidio contra el pueblo palestino. Pero vamos a irnos a una pausa, profesor. Quiero agradecerle de verdad en profundidad, porque son temas pesados,
que hay que buscar la potabilización de cómo nosotros le llegamos a nuestro pueblo, de cómo le llegamos nosotros a nuestros usuarios, porque nada más y nada menos que tienen una carga de esto, de las redes sociales, que pareciera que se oculta lo que hemos vivido en todos estos años. ¿Y quiénes son los culpables realmente? Porque eso es lo que yo les quiero decir a ustedes ahorita. Ningún gobierno de ninguna parte del mundo va a querer que a su pueblo le metan medidas coercitivas o bloqueos. A ninguno. Y nosotros hemos estado soportando esto. Vamos a irnos a una pausa. Mira, bueno, están mandando mensajes de varias partes del país. De verdad quiero agradecer de verdad a nuestras mujeres, ¿vale? De verdad que quiero también poner como una denuncia, pero esto sí se lo mando yo al sistema de inteligencia y contrainteligencia. Estado Zulia, Ciudad Urdaneta, Antigua, Ciudad Ojeda, tiene 15 días que Intercable sacó del aire a TV Fan. Este canal es muy visto en todas las oficinas públicas y también en nuestra casa de la costa oriental del lago. Sevín y Diezín, no a Conatel, ustedes pues. Ustedes, yo creo que la señal de TV Fan es importante ya. Nández Dala, con todo el respeto y la consideración del caso, e igualmente a nuestro mayor general González López. Ojo pelado, Intercable. 15 días que no tiene señal TV Fan. Fíjate, no es casual. Casualmente estamos viendo aquí que son parte de las grandes corporaciones. ¿Por qué sacan de la señal a TV Fan? Esto no es normal, profesor. Con todo el respeto. Y ahí tenemos una sorpresa, mira. Vamos a ver tenemos por ahí, vamos a ver esa cápsula, Gaucho. Ahorita sí estamos conectados aquí. Mira, nos están saboteando la señal. Imaginémonos esto, compañeros aquí todos, parece que le tienen miedo ahora a TV Fan, y nosotros desde aquí no le tenemos miedo, ni al imperialismo, ni a los que están en contra de la patria, porque vamos a seguir defendiendo. Mira, en el IAESEN hay un lineamiento de años, y usted lo sabe muy bien porque usted fue mi jurado en la maestría, imaginemos 2015-2016, ¿no? Usted fue mi jurado. Entramos conociendo la patria y salimos defendiéndola. Entonces usted con estudios postdoctorales en Inglaterra, uno con estudios postdoctorales aquí en Venezuela, uno ve cómo esta oposición no democrática y las grandes transnacionales mutan con los ataques. Y esto no es casual, le tienen miedo. Y van a tener que sentarse con la Constitución, porque aquí el nuevo presidente es Nicolás Maduro Moro, 28 de julio. Dueña de esas grandes corporaciones, al Estado, al gobierno ya de Georgetown, y esta señora que anda con el respeto de las damas, que anda por ahí en un buque, o anda por ahí presionando del Comando Sur. Duélale a quien le duela. Hay una Venezuela de hoy que irrumpe contra las transnacionales, que vienen aquí a querer imponer cosas aquí. Vamos a ver esto que está sucediendo en Europa en estos días. Vamos a ver esa cápsula. La mayoría de los mandatarios no solamente están mirando el presente, Leticia, sino también el futuro y su futuro. Sí, y bastante preocupados el futuro también. Y su futuro. Pensaba ahí, Giorgia Meloni, la premier italiana, que podemos decir que es la que mejor posicionada está después de las elecciones europeas, con su coalición de derecha y ultraderecha, que bueno, le fue bien en las parlamentarias, pero después está Joe Biden, que lo venimos contando, ¿no? Los sondeos viene ganando Donald Trump, Macron, que viene de una elección pésima, que lo duplicó la ultraderecha
derecha en votos y va a elecciones el 30 de junio. Un Scholz que pasó lo mismo, quedó su espacio en un tercer puesto, después también de la ultraderecha o las nuevas derechas. Von der Leyen, que busca ser presidenta nuevamente, pero bueno, veremos. Y un Sunak, Rishi Sunak, que también va a elecciones el 4 de julio y donde los sondeos le dan una derrota histórica. Hay que ver qué pasa finalmente, pero según los sondeos va a ganar el laborismo después de 14 años por casi 20 puntos. Es decir, que son todos mandatarios, o la gran mayoría de ellos, a excepción de Meloni, como le contábamos, el premier japonés, que están en una situación bastante compleja. Por supuesto, todo esto es parte también, fue parte de la cumbre, si bien lo decíamos, el contexto de guerra en Ucrania. De hecho, justamente una de las cuestiones tuvo que ver con qué se hace con los intereses de los activos congelados a Rusia para enviar esto como financiamiento a Ucrania, la guerra en la Franja de Gaza, por supuesto. Y en tema económico, Pablo, y con esto cierro, un tema que puede llegar a ser, o creo que va a ser noticia en las próximas semanas. En estos días lo que hizo Europa fue aplicar más, no sanciones, más impuestos, digamos, a aranceles, no me salía la palabra, aranceles a los autos eléctricos de China. Recordemos que tanto Estados Unidos como Europa vienen planteando que China tiene una especie de sobreproducción, que esto puede llegar a generar que lleguen productos a tanto Europa como a Estados Unidos más baratos. Bueno, y que ahí esto está entre, la cuestión, exacto, central. en un conflicto con la industria. Bueno, en este caso, más aranceles a los autos eléctricos que llegan de China a Europa. Bueno, esto me parece que es algo interesante a mirar si recordamos que cuando hablábamos de la guerra con... Quiero agradecer al equipo, a Demetrio, igualmente a Wilder, a Omar, a Said, a todo el equipo que hasta tarde están monitoreando todas las situaciones. Fíjate, esto se consiguió cortesía de YouTube, esto no es de un canal oficial venezolano, ¿verdad? Eso es lo patético que se vive ahorita allá. Más estaba el presidente argentino brincando allá y tenemos otra cápsula, que yo quería ver si la tenemos a tiro ahí. Tenemos otra cápsula para ver, Gaucho, la tenemos ahí. Vamos a verla para que nos haga el profesor un resumen de todo esto estratégico. Vamos a ver la segunda cápsula, no sé si la tienes por ahí. Con calma, con tranquilidad. Vamos a verla, porque eso está ocurriendo ahorita en Europa. Vamos a verla. Condanneremo l'umanità a un futuro senza speranza se sottraessimo alle persone la capacità di decidere su loro stesse e sulla loro vita, condannandole a dipendere dalle scelte delle macchine. And thank you very much for accepting the invitation to participate in the... Ну, кто балансировал? Сейчас. In un dramma come quello dei conflitti armati è urgente ripensare lo sviluppo e l'utilizzo di dispositivi come le cosiddette armi letali autonome per bandire l'uso Fíjate, estamos viendo ahorita un video que es la primera vez que un sumo pontífice va al grupo de los 7 ya, estaban ahí, de lo que ellos dicen los grandes. Vemos también como él, no sé si el audio me está explicando ahorita aquí la gente, el audio entró completo, porque eso es una cadena televisiva europea. Entonces nos habla de la preocupación o exhortó el tema de la inteligencia artificial, el sumo pontífice, como también de las armas letales, que quería un pronunciamiento también de parte de ese grupo, pero dentro de esa visión vimos uno
que tiene que ver líderes que ahorita pareciera, porque uno no, según los análisis de esas mismas redes de información internacional, hablan de lo cruento que está el tema electoral para ellos. Bueno, Estados Unidos lo sabemos, y hay un conflicto entre Trump y Biden, que pareciera que es la misma cosa. Para nosotros es la misma cosa y para el mundo también. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto, profesor? Porque ese es el estado profundo que estamos viendo hoy. Las cabezas, porque son las corporaciones que están atrás. No es casual lo que hablaban de China. Claro, no hay duda de que ellos tienen que poner las barbas en remojo, porque el mundo se está moviendo a pasos gigantescos hacia un orden que justamente va en contraposición del orden que ellos han estado manteniendo durante los últimos 300 años y que quieren profundizarlo sobre la base de la guerra, de manera que deben estar ahorita muy preocupados y desde luego que están jugando a unirse en función de lograr no perecer frente a lo que significa un nuevo orden encabezado por el BRIC, encabezado por las naciones que, como China inclusive, aun cuando muchos no lo crean, practica la solidaridad proletaria, porque cuando China en su camino de la seda, en su ruta de la seda, hace un puente, hace un aeropuerto, hace cualquier trabajo que beneficia a un país, no es porque esté viendo el beneficio del gobierno de turno, porque los chinos no le paran a eso, están viendo el impacto que eso puede tener en el desarrollo del pueblo, o sea que miran es al pueblo y no a los gobiernos, y eso es muy importante en la política externa de lo que es China frente al mundo y en el desarrollo de las inversiones que está haciendo para lograr establecer una ayuda mutua, pues en donde se beneficia a China, pero también benefician a los pueblos sobre la base de la ruta de la seda. De manera que ahí se ve clarito que el gran obstáculo para lograr la consolidación o el mantenimiento, ni siquiera la consolidación, porque están consolidados hace más de 300 años, el mantenimiento del sistema dominante es China y es Rusia. Entonces, el plan de Rusia y de la guerra con Rusia que se inició en el 2014, obviamente pasaba por liquidar a Rusia, desmontar a Rusia y después pasar en segundo plano a China. Eso no lo van a lograr. Lo que está ocurriendo en el mundo es exactamente lo contrario. Se está consolidando un poder mundial que va a dar al traste con el poder que ha existido en los últimos 300 años. Y están asustados. Y están tan asustados que, bueno, que están cometiendo locuras. La Ursula que debería ser Ursula Borderline. Los borderline son los que están a borde de la línea de la psicología, pues esta está loca, ¿no? Y los dirigentes de los gobiernos europeos justamente moverse junto con Estados Unidos en una carrera por algo que los va a llevar al desastre a todos, fíjese, incluyendo a los Estados Unidos. Fíjese, usted que es estudios postdoctorales, el estudio postdoctoral es una visión de hacer, usted lo hizo en Inglaterra, tengo yo entendido. Sí, un PhD en Inglaterra. PhD, ¿no? Fíjese, el tema de ese momento que se hablaba de la cibernética y la inteligencia artificial, si el sumo pontífice sale, y creo que es una inquietud, porque uno no puede hablar por los demás, una inquietud de tomar ese tema ante ese grupo. ¿Qué significa hoy la inteligencia artificial? ¿Estamos trabajando hoy en un nuevo orden internacional? Por supuesto, porque la inteligencia artificial dentro del marco de la cibernética se orienta a establecer lo que la propia cibernética establece, que es la ciencia del control y la regulación de los sistemas dinámicos complejos, en los cuales la información desempeña un papel esencial. Lo que pasa es que hay mucha confusión respecto al término. No, y por eso es que esto es complejo, por eso es que esto no es juego de muchachos ni de carrito, ya va, con todo el respeto, y le agradezco al doctor Mariña, con el currículo que tiene, que le agradezco que se haya tomado una pausa para venir para acá con nosotros. Que yo, muchacho, aquí no pongo, hablo claro, pues. Eso es para otras cosas, pues. Por eso es que dentro de este perfil estratégico quería que usted nos tocara un tema, porque tenemos un video, una cápsula aquí a tiro de Putin. Te hablo de China, pero también ahí ya tenemos uno de Putin. ¿Qué podemos decir, profesor? Bueno, mira que la idea del desarrollo de la inteligencia artificial está en función de dos grandes caminos. O el camino capitalista, que va a llevar al mundo a un desastre, porque ustedes son 600 millones de trabajadores que van a estar en la calle, y eso va a significar un conflicto. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Y la otra es la idea de que detrás de la inteligencia artificial está la regulación
Y la regulación es la clave de la sustentabilidad de los gobiernos que pretenden tomar medidas, como es el caso de China, como es el caso de Putin y como es el caso de Venezuela. Es decir, yo estoy dispuesto a dormir con el enemigo, pero sobre la base de que establezca un mecanismo de evaluación y de regulación del comportamiento del enemigo que impide que el enemigo sobrepase la estrategia que significa estas son las regulaciones a las cuales ustedes tienen que atenerse, y si no se atienen me voy a enterar y voy a actuar. Fíjese, profesor. Sino que el enemigo se apodere de mi casa, ¿no? Stafford Beach, todavía me recuerdo, 1970, clase que usted nos dio, pues, es la vía recursiva que hoy tenemos que ir construyendo ante toda esta nueva tecnología que está entrando, que ya está aquí, porque usted una vez, por eso es que era bueno que usted viniera, porque mire, ya tenía tiempo desaparecido de referente informativo, que hay que ir tomando con bastante claridad. Ciencia y tecnología, Nicolás, ¡ay! Quiero saludar a Magalita, ¿vale? Nuestra ministra de Salud. O sea, mire, esa es una, bueno, por todos lados, ante las medidas coercitivas está Magalita. Ciencia y tecnología. Hoy Ciencia y Tecnología tiene que ir visorando esos temas para servir hoy de un sistema de seguridad para la mente. ¿Ah? Claro. La esencia es de que la presencia de la inteligencia artificial da pie para que un gobierno negocie con los grandes poderes sin que el poder logre dominar al gobierno. Y eso es muy importante, porque una cosa es la economía, es la producción al servicio de la economía, y otra cosa es al servicio de la política, y no que la política esté al servicio de la economía, claro, que es lo que ocurre en el capitalismo. Entonces, si tú manejas que sea al servicio de la política, la acción económica, tú estás logrando entonces que sean los intereses del pueblo los que prevalezcan sobre la base de los intereses del gran capitalista. Entonces tú puedes dormir con el capitalista y le estableces las reglas del juego. Pero ¿qué te permite la inteligencia artificial? Regularlo, porque es un problema de regulación. Claro. Y cuando tú regulas, tú tienes el poder en tus manos. Entonces tú lo que necesitas es un gobierno fuerte, un gobierno que controle la información y establezca un proceso estratégico de regulación para poder establecer el dominio de su propia realidad. Me gusta eso, bueno, y más con los estudios que usted tiene. Pues hoy tenemos un video de Putin. Vamos a verlo rapidito, por favor. Nos encontramos ante una coyuntura histórica. Nos espera la década más peligrosa, imprevisible e importante desde la Segunda Guerra Mundial. Occidente no puede gobernar en solitario a la humanidad, pero lo intenta desesperadamente, y la mayoría de los pueblos del mundo ya no están dispuestos a aceptarlo. Antes, solo unos pocos países se permitían discutir con Estados Unidos, lo que parecía casi una sensación. Ahora es habitual que varios estados rechacen las exigencias infundadas desde Washington, aunque este sigue intentando manipular a todos. Una política absolutamente equivocada, que simplemente no va a ninguna parte. Pero es su elección, convencidos de que los pueblos del mundo no cuestionarán una política coercitiva que se ha desacreditado a sí misma. Occidente tendrá que pagar un precio cada vez más alto por intentar mantener su hegemonía. Intentamos construir relaciones con los principales países de Occidente y con la OTAN. El mensaje era uno: dejemos de ser enemigos, vivamos juntos, tengamos un diálogo, construyamos la confianza y por lo tanto la paz. Fuimos absolutamente sinceros. Quiero enfatizar esto claramente. Entendimos la complejidad de este acercamiento, pero lo hicimos. ¿Y qué obtuvimos a cambio? En casi todas las áreas principales de posible cooperación, obtuvimos, en resumen, un no. Obtuvimos una presión cada vez mayor sobre nosotros y la creación de focos de tensión en nuestras fronteras. ¿Cuál es el propósito de esta presión? Permítanme preguntar, ¿cuál? ¿Simplemente para ejercitarse? Pues claro que no. El objetivo es hacer que Rusia sea más vulnerable, convertir a Rusia en una herramienta para lograr sus propios objetivos geopolíticos. Aquí, de hecho, hay una regla universal. Intentan convertir a todos en una herramienta, para usar estas herramientas para sus propios fines, y a los que no se someten a esta presión, a los que no quieren ser tal instrumento, se les imponen sanciones. Como dicen, quienes siembran vientos, cosechan tempestades. Efectivamente, esta crisis ha adquirido un carácter global, afecta a todos. Aquí no hay que hacerse ilusiones. Frente a la humanidad, hay ahora dos caminos: seguir acumulando el peso de los problemas que inevitablemente nos aplastarán a todos, o tratar de encontrar una solución juntos, incluso
si no es ideal, pero funcional, capaz de hacer nuestro mundo más estable y más seguro. Fíjate, esto es importante, profesor, porque cómo atacan a Rusia, a China y a nosotros, ¿eh? A Nicaragua también. Le tienen miedo a Nicaragua porque por ahí va a pasar un canal que está proyectado, otro nuevo canal, así como el de Panamá. Entonces, fíjense, esto no es casual lo que está ocurriendo hoy. Yo quería irme a una pausa rapidito, puntualmente, por ahí tenemos el reporte del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticos, para volver porque hay 2 cápsulas más, porque queríamos culminar en el próximo segmento con algo que es importantísimo, que ante el nuevo orden internacional están estos todavía pegados a seguir implosionando, y los pueblos, fíjate, no es por nosotros que estamos hablando aquí, han llamado de atención. Ahí lo que vimos, estas son cableras internacionales, que la estamos buscando para que vean qué es lo que dicen ellos allá, así como esconden la realidad de Venezuela allá afuera. Mira lo que dicen de ellos mismos allá afuera, ¿eh? De cómo están las cosas electoralmente. 70 y pico de elecciones habían para este año y han ido poco a poco ocurriendo una que otra. México y otras más. ¿Eh? Pero es la realidad hoy. Por eso es que es importante este 28. Este 28 para nosotros es importante, porque vienen bastantes políticas de bienestar. Fíjate, yo no estoy poniendo aquí ningún video de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moros candidato, no estoy poniendo. Estamos estudiando el Estado profundo, estamos estudiando los protagonistas de todo este daño que buscan hacerle a los pueblos para apoderarse de lo que no es de ellos. Ahora, si tuviéramos un gobierno aquí que es complaciente, ay, bueno, aquí tuviéramos tremendo problema, como lo tienen ellos allá, la educación privatizada, todo el sistema social acabado. Por eso es que le pusimos esta cápsula, que esos líderes están perdiendo a sus pueblos. Por algo es por el sistema capitalista. Pero vamos a una pausa rapidito. Bueno, profesor, de verdad que quiero agradecerle, porque no es fácil hacer hoy un programa que tengamos que estudiar al enemigo militar, al enemigo no militar, al enemigo que hoy, yo quisiera decir esto, pero usted me puede dar también una visión, esa visión del padre Bolívar cuando le dijo en aquella sociedad patriótica, 200 años no bastan, pongamos la piedra fundamental para nuestra libertad, palabras más, palabras menos, ¿no? Es el Bolívar de hoy que tenemos aquí nosotros hoy, es casual lo que ocurre hoy, pero fíjese, hoy tenemos una cápsula de Putin, yo quisiera verla, porque vimos una anterior y vemos esta que le habla claro a estos vampiros que están allá reunidos en Italia, y a otros vampiros que están metidos por todo este mundo multicéntrico y multipolar, como el gobierno de la República de Guyana, otro vampiro más. Pero vamos a ver ese video de Putin. Han estado acostumbrados durante siglos a llenar sus estómagos con carne humana y sus bolsillos con dinero, pero deben entender que el baile de los vampiros está llegando a su fin. La economía rusa está creciendo. Esto es un hecho, y un hecho que no lo registramos nosotros, sino las organizaciones económicas y financieras internacionales. En términos de paridad de poder adquisitivo, hemos superado a la República Federal de Alemania y hemos ocupado su lugar, el quinto lugar, entre las economías más grandes del mundo.
La economía alemana se contrajo el año pasado un 0.3%, mientras que nosotros crecimos un 3.6%. Japón creció en un pequeño porcentaje, pero si todo avanza al mismo ritmo que hoy, entonces tenemos todas las posibilidades de ocupar el lugar de Japón y convertirnos en la cuarta economía del mundo en un futuro próximo. ¿Estamos listos para negociar en el conflicto en Ucrania? Sí, estamos listos. Pero solo estamos listos para negociar sobre la base de realidades que se han formado, como se dice en tales casos, sobre el terreno, y no sobre deseos después del uso de psicotrópicos. Eso es lo primero. Segundo, nos han prometido muchas veces diferentes cosas. Prometieron no expandir la OTAN hacia el este, pero luego vemos que están cerca de nuestras fronteras. Prometieron, si no profundizamos en la historia, que el conflicto interno en Ucrania se resolvería de manera pacífica mediante medios políticos. Recordemos que vinieron 3 ministros de Asuntos Exteriores a Kiev, de Polonia, Alemania y Francia. Prometieron ser garantes de esos acuerdos, pero al día siguiente ocurrió un golpe de Estado. Prometieron cumplir los acuerdos de Minsk, pero luego declararon públicamente que no tenían la intención de cumplir esas promesas, solo tomaron una pausa para armar al régimen en Ucrania. Nos han prometido muchas cosas, por lo tanto, aquí las promesas solas no son suficientes. Ahora bien, negociar solo porque se están quedando sin municiones es algo ridículo. Estos llamados 1.000 millones de oro durante siglos, 500 años, prácticamente han parasitado a otros pueblos. Han desgarrado a las desafortunadas naciones de África, han explotado América Latina, han explotado países de Asia y, por supuesto, nadie ha olvidado eso. Tengo la sensación de que incluso no se trata del liderazgo de los países de los BRICS, aunque eso es muy importante, sino que los ciudadanos comunes de estos países sienten en su corazón lo que está sucediendo. Nuestra lucha por nuestra independencia y verdadera soberanía la vinculan con sus aspiraciones hacia su propia soberanía y desarrollo independiente. Pero esto se agrava por el hecho de que en las élites occidentales existe un fuerte deseo de congelar la injusta situación existente en los asuntos internacionales. Han estado acostumbrados durante siglos a llenar sus estómagos con carne humana y sus bolsillos con dinero. Pero deben entender que el baile de los vampiros... Fíjate, hay que entender que el baile de los vampiros se les acabó. Ahora, yo pudiera estar aquí como las televisoras tradicionales, pues. Propaganda, vienen elecciones. No, aquí hay que ir evolucionando, porque mira, esto hoy es un arma. Esto es un arma, profesor, usted lo sabe muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En elecciones, esto es el principal medio de manipulación también. Entonces, por eso es que, con todo el respeto, profesor, hay que ver quiénes están en el lado de la historia hoy, con los gobiernos sociales. Realmente, aquí tenemos a Nicolás. ¿Quiénes están enfrente? Porque por ahí tenemos otra cápsula que vamos a poner dentro de un rato, después que esto nos lleve y nos dé un enfoque de todo esto. Porque este señor de Guyana pareciera que aquí tiene sus aliados. Aquí adentro tiene su aliada aquí, porque yo no la vi el 3 de diciembre, allá cuando pedimos que fuimos a votar todos por nuestro Estado Guayana Esequiba, por nuestro derecho. Pero ¿qué puede decir usted de todo esto que ocurre en Europa y en Occidente? Bueno, mira, lo que estamos viendo justamente es un mundo que se está sacudiendo. Se está sacudiendo de un poder y de un esquema imperial de dominación que ha predominado durante los últimos 300 años. Y el mundo se está sacudiendo. Y a la cabeza de ese sacudón están países como China, Rusia y la propia Irán. De manera que ahorita el planteamiento es, hay que seguir a China, a Rusia e Irán. O sea, hay que, o estamos con el BRIC o estamos con el G7. Y desde luego está muy clara la posición del G7 y cómo cae Venezuela, cómo entra Venezuela, que es justamente un país dominado por quien quiere la supremacía del G7 en nuestro país y quiere justamente, ¿tú te acuerdas cuando comenzaron a decir que el caso de la Guayana Esequiba tenía que ir a la Corte Penal Internacional? ¿Quién decía eso? María Corina Machado. O sea, ella cuando se refirió al caso Guayana decía que eso debería ser dilucidado por la Corte Penal Internacional. Imagínate tú eso. O sea, que es una posición contraria a la posición correcta, que es la defensa
de la soberanía venezolana de acuerdo no a la Corte Penal Internacional, sino a lo que es la dinámica legal que está sosteniendo el gobierno de Venezuela. Fíjese, hay un detalle ahí que no es casual esto que estamos hablando, amiga, amigo que nos puede estar viendo aquí, y es bueno eso aquí que estamos aquí los dos. Fíjese, Venezuela, con la diplomacia bolivariana de paz, tiene relaciones con todo el mundo. Con todo el mundo. Y Nicolás se ha caracterizado como diplomático que es, hasta con Estados Unidos. Porque aquí la Chevron también se logró de que ellos también tuvieran esa visión, pero continúan las 932 medidas coercitivas. Si no es que nosotros, porque aquí hay pseudoanalistas que hablan que nosotros estamos amarrados con Rusia, con China, no. Aquí tenemos una diplomacia estratégica. Mira, ahorita, por eso es que le agradezco que haya venido hoy, ¿vale? Aquí con esto, mira, con unas elecciones ahorita salen analistas por todos lados. La Venezuela de hoy tiene una diplomacia estratégica porque no es casual que Samuel Moncada, usted lo conoce, fue director de la Escuela de Historia. ¿Es así o no es así? Ahorita es segundo ya, vicepresidente allá en la Organización de Naciones Unidas, aclamado por todo el mundo. Eso no es casual. Eso no es porque Samuel, no es una política de Estado que llega a nuestro gobierno bolivariano. Es Nicolás Maduro Moro. Por eso es que tú, que estés en esos caminos reales, por allá donde nos bloquearon la señal, pareciera que ahí pasa algo, sistema de inteligencia y contrainteligencia, no les gusta, a alguien no le gustó y trancó la señal de TVFAN. ¿Ah? Entonces esas son las cosas hoy que uno tiene que decir, la realidad de lo que ocurre hoy. Para eso está referente informativo en la mañana, del por qué ante las medidas coercitivas hay toda una visión holística de los BRICS, igualmente el ALBA TCP, que le han dado un reseteo, Petrocaribe, que le implosionaron. Es hoy, usted con toda esa sapiencia del mundo, la Venezuela de hoy tiene las posibilidades atractivas de irrumpir ante esa globalidad con el nuevo orden internacional presidido por el presidente Nicolás Maduro Moro. Claro. Candidato este 28 de julio. Claro, hay una doctrina bolivariana, la patria grande, y desde luego Venezuela está encabezando eso dentro de lo que es lo que será la nueva Latinoamérica, con el surgimiento de un bloque de poder que desde luego obedece a eso que llamamos el multipolarismo, que yo prefiero llamarlo multilateralismo, porque no es que van a surgir pocos poderes, sino múltiples poderes. Entonces, multilateralismo, poderes laterales. Venezuela va a ser un poder, y un poder, Latinoamérica va a ser un poder, y África va a ser un poder, y el mundo está cambiando. Y lo que es más, la caída del G7, la caída de Europa va a significar que quienes van a ocupar el desarrollo del futuro va a ser África y Latinoamérica. Esas son las dos grandes regiones que me parece van a tener un desarrollo increíble. Fíjese, entre ellos Venezuela. Me tocó un tema, Latinoamérica. Vamos a disparar ese video, Gaucho. Está de la Armada ya. Oye, quiero saludar a Emir, vale, tremenda clase dio en estos días allá en el postdoctorado, nuestro comandante general de la Armada, estratégico. Pero mira, Gaucho, tú que eres de la Armada, dispara este video ahorita. Vamos a poner ese disparo del amor, de la paz. Vamos a poner ese video. El gobierno de Guyana, asumiendo una falsa actitud de víctima, acusa a Venezuela de ser una amenaza. Pero es Guyana quien incumple reiteradamente lo acordado. Viola el derecho internacional y amenaza la paz de Venezuela y de toda la región. Desde 2015, profundiza una alianza militar con Estados Unidos que ha implicado la entrega prácticamente total de su soberanía, al cederle el control de la Fuerza Armada, las aduanas, la policía, el Parlamento y la vida política del país. Desde el año 2015 han ocurrido más de 20 encuentros y reuniones de altas autoridades militares de ambos países y reiteradas visitas de jefes del Comando Sur y de la CIA. Estados Unidos ha entregado y vendido embarcaciones militares y equipamiento tecnológico para la guerra, brinda entrenamiento y asesoría e instala 26 bases en territorio guyanés. Además, realizaron en 2023 ejercicios militares conjuntos a lo largo del río Esequibo. Y este año, nuevos ejercicios que implicaron el vuelo de aviones de guerra de la Marina estadounidense sobre la ciudad de Georgetown.
La más reciente noticia de esta escalada guerrerista es la modificación de sus leyes de aviación militar con el objetivo de agredir a Venezuela. La creciente ocupación militar de Guyana es parte del plan de Estados Unidos por apropiarse de las enormes riquezas del continente latinoamericano y constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad de toda América Latina y el Caribe. Frente a este plan de Estados Unidos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene desplegada la Fuerza de Tarea Domingo Sifontes en la fachada atlántica para garantizar la integridad territorial y la soberanía de Venezuela. La región debe hacer el máximo esfuerzo por rechazar esta avanzada colonialista y preservar... Fíjate, estamos viendo, gracias, estamos viendo nada más y nada menos, profesor, de por qué hoy hay dos conflictos, uno contra el pueblo palestino, por el sionismo, yo lo identifico así, con todo respeto, y el tema de la operación de Rusia contra la OTAN, porque no respetaron ni los acuerdos de Kiev ni nada. Estamos celebrando en estos momentos, en estos tiempos, Normandía. ¿Ah? Y de ahí, después de 1945, llegaron unos acuerdos. Y este grupo de los 7 que se está desmoronando, lo digo varias veces. ¿Por qué? Porque ahí puede pasar algo. No es casual hoy también que quisieran otro conflicto en la región. Eso será por energía, eso será por esas tierras raras, será por todo lo que tenemos nosotros, porque ese es nuestro estado número 24 de la Guayana Esequiba. Y cuando uno ve una persona que quiso ser candidata y quedó inhabilitada y traen otro, que lo que menos habla es de nuestra soberanía, nuestra independencia, ahí está la silla metido, ahí está público y notorio, pues. Entonces, son estos temas hoy que yo quisiera que culminemos de verdad con una apreciación suya, profesor. ¿De qué podemos decir ya culminando el programa? Bueno, mira, está muy claro. Del Estado profundo. Está muy claro que sí. Hemos hablado del Estado profundo y de cómo el Estado profundo maneja las relaciones de cualquier país. Y desde luego, cuando hablamos de cualquier país, podemos hablar de Venezuela. Colocar a un candidato, como es el caso del candidato Edmundo, frente a lo que es el manejo de los datos de la oposición para el 28, el mensaje es muy claro. Ese es el candidato nuestro y como es el candidato nuestro, obviamente obedece a los intereses nuestros. Y los intereses nuestros están vinculados a los intereses que tenemos en la Guayana Esequiba. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que un candidato de ellos va a hablar o se va a referir a la Guayana Esequiba en los mismos términos que se refiere al gobierno venezolano? Si lo hace, estaría en contradicción con su amo. De manera que eso explica por qué no mencionan en sus planes de gobierno qué tienen pensado hacer con la Guayana Esequiba. Está muy claro eso, está clarito. Así como están claras muchas cosas. Por ejemplo, si no le paran a Putin, lo que están demostrando es que lo que quieren es la guerra, porque Putin está diciendo, yo no quiero la guerra ni me quiero apoderar ni de Europa ni de Ucrania. Si a mí me dan Donbass, porque Donbass es un lugar donde conviven rusos, y ustedes han estado atacándolo y han matado a más de 11.000 personas ahí, por eso yo me metí. Y ustedes respetaron lo que era el acuerdo de Minsk. Y quisieron meterme a la OTAN en las puertas de la casa. Así que el propio Papa se los dijo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo me voy a quedar tranquilo? Pero les ofrezco la paz. ¿Cuál sería la paz? Que esa gente de Donbass, que son rusos, los dejen tranquilos y no sigan matando a la gente como lo han estado haciendo durante los últimos 15 años. Entonces, es muy sencillo. ¿Quieren parar la guerra? Acepten eso. Acepten lo que son los intereses nuestros en Crimea. Acepten los intereses nuestros en Sebastopol, que es la única salida que tenemos al mar Mediterráneo. Entonces, si ustedes lo aceptan, inmediatamente paramos el proceso bélico. Si no aceptan eso, entonces ustedes lo que quieren es la guerra. Y van a hacer entonces que el pueblo ucraniano siga sufriendo, porque vamos a estar respondiendo a todos los ataques que nos hagan desde Ucrania, vamos a dar respuesta. Y cualquier ataque que venga por manpuesto desde Ucrania, pero directamente dirigido por cualquier país miembro del G7, va a tener también nuestra respuesta. Entonces ustedes lo que quieren es escalar la guerra. Quiere decir que lo que persiguen es otra cosa. Lo que persiguen es que con la guerra ustedes logran disminuir la población del mundo, con la guerra ustedes logren impedir el desarrollo primero de Rusia y después Irán en contra de China. Eso el mundo lo sabe y los pueblos tienen que saberlo y los venezolanos también tienen que saberlo. Y yo estoy seguro
seguro que ya lo saben. De manera que para el 28 no se dejen meter el cuento de que este caballero va a cambiar la situación en beneficio del pueblo. Va a ser en beneficio del pueblo, pero no va a ser el pueblo venezolano. Fíjese, profesor, le agradezco toda esa apreciación suya hoy, de verdad, a todas y todos los que nos pueden estar viendo ahorita. Quiero saludar a todas y todos, de verdad, que están conectados con TVFAN, con Referente Informativo de aquí, con nuestro general Benzi Guerrero, presidente de TVFAN, nuestro coronel Patiño, por el día de hoy. Espero que pasen un feliz día, de verdad, y nos vemos en otra oportunidad.